bloque de salud en redes, especial gastroenterología. Nos vamos a meter un poquito con enfermedad autoinmune. Vamos a hablar de celiaquía. Estamos con la doctora Carla Barbieri. Ella es médica clínica, médica gastroenteróloga, asociada de GEDIT, ¿sí? Especialista en endoscopías. Nada, muchas gracias, Carla, por venir. No, gracias a vos, Marina, por invitarme. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a meternos con, yo creo que es la estrellita del momento, la celiaquía. La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, ¿qué es? Vamos a explicar un poco. Bueno, la enfermedad celíaca hoy por hoy es un problema muy frecuente y silente, la verdad es así. Por definición es una patología autoinmune, como bien dijiste, donde individuos, pacientes genéticamente predispuestos tienen una intolerancia al gluten, ¿sí? El gluten es un complejo de proteínas que está presente en el trigo, en la cebada, en el centeno y por contaminación en la avena. Y cuando ese gluten entra en contacto con el intestino en estos individuos, se genera una reacción autoinmunitaria donde producimos anticuerpos que atacan a las células de nuestro intestino delgado. Y los pacientes, digamos, decimos que es un problema muy frecuente y silente porque hay muchos pacientes que no están diagnosticados, ¿sí? Que llegan a la consulta por síntomas de distensión, de gases, de inflamación y tardan mucho en hacerse el diagnóstico. Se cree que uno de cada 100 pacientes, uno de cada 100 individuos es celíaco, ¿sí? Y casi 8 de cada 10 celíacos no están diagnosticados, es decir, viven con la enfermedad sin saber su diagnóstico. Y incluso ahora se dice al revés, como que hay un sobrediagnóstico, ¿no? Sí. Como que, está de moda, todo el mundo tiene problemas con el gluten, pero... Sí, porque hay un espectro grande de patologías que están relacionadas con el gluten, como decía Fabio. Como recién decía Fabio, pero digamos, la verdad es que por suerte está más difundido, tanto los médicos generalistas como los gastroenterólogos, los pediatras, tienen más conocimiento, tienen más sospecha diagnóstica, la van a buscar más, incluso los pacientes, ¿no? Por el acceso a la información también, digamos, van a pedírselo quizás a su médico o a sospecharlo por leer, digamos, eso básicamente. ¿Sí? Fundamental. Yo siempre soy como, así tengo como un lema, que es que vamos por delante y acompañados de la tecnología y de los avances científicos. No nos peleemos, no demonicemos. Insisto, por suerte podemos saberlo y se le puede dar como una cierta respuesta a un montón de, por ahí, de sintomatología que antes quedaba, como vos decías, silente o la persona la padecía y por ahí estaba medicada, no sé, por mucho tiempo, por el rash cutáneo y no correspondía. Es que en realidad se cree que el promedio del diagnóstico del paciente celíaco son casi 10 años. Y además que el espectro de la enfermedad celíaca es muy variado, o sea, podemos tener la enfermedad celíaca típica con síntomas digestivos como diarrea, pérdida de peso, inflamación, gases, y si no, tenemos manifestaciones sistémicas. La enfermedad celíaca afecta a todo nuestro organismo. Tenemos pacientes que tienen cefalea o parestesias, lo que son hormigueos en manos y pies. Podemos tener osteoporosis, fracturas, podemos tener alteraciones del esmalte dentario, podemos tener aftas en la boca, podemos tener rash o dermatitis herpetiforme, que es la enfermedad cutánea que se asocia a la enfermedad celíaca, problemas de fertilidad, abortos espontáneos o simplemente manifestaciones en el laboratorio. Un paciente que tiene anemia en un laboratorio de control puede tener enfermedad celíaca, pacientes que tienen alteraciones en el hepatograma también, ¿sí? O pacientes que, por ejemplo, tienen dificultad en la absorción de la hormona tiroidea, que son hipotiroideos, ¿sí? Y que tienen dificultad para la absorción de la hormona, de la T4, hay que sospechar enfermedad celíaca porque la enfermedad celíaca, como es una enfermedad autoinmune, se asocia a otras, al hipotiroidismo, a la hepatitis autoinmune, a la enfermedad de Sjögren, a la diabetes tipo 1. Entonces, en estos pacientes hay que buscarla. Perfecto. Y
aparte del análisis de sangre, se hace un diagnóstico mediante una endoscopía, ¿o Sí. no siempre? No, en los adultos siempre. ¿Sí? Ajá. En los adultos, cuando tenemos un análisis de sangre o incluso en pacientes que nosotros tenemos alta sospecha diagnóstica y tienen serología negativa, podemos hacer una endoscopía. ¿Sí? La endoscopía es un estudio mínimamente invasivo que se hace con una manguerita que en la punta tiene una cámara, donde entramos y miramos esófago, estómago, duodeno. Y en el duodeno ya podemos ver signos que nos hacen sospechar de atrofia vellositaria. El duodeno está adelgazado, se ven más los vasitos, los pliegues están cortados, ¿sí? Y ahí tomamos una biopsia, que la biopsia es lo que llamamos el gold estándar, el diagnóstico de certeza, ¿no? Donde el patólogo ve la atrofia, ¿sí? La disminución de las vellosidades, que es justamente lo que pasa en la enfermedad celíaca, por eso el paciente no puede absorber bien sus nutrientes. Ajá. ¿Sí? Y el diagnóstico es en el momento, o se toma, como se lleva una pequeña prueba y se hace biopsia, se Exactamente, estudia. es con la endoscopía podemos poner una pinza, un forceps de biopsia y vamos tomando biopsias. En general se toman 4 biopsias de la segunda porción del duodeno, 2 biopsias del bulbo, que son distintos sectores del intestino delgado, y eso se manda a analizar, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Entonces, es fundamental una consulta y la sospecha diagnóstica tanto desde el paciente como desde los profesionales, y después estar en buenas manos, obviamente, pero sí tenerlo presente, como puede estar pasando esto. Sí, no que solamente sea el típico paciente que tiene diarrea. Tenemos celíacos constipados, por ejemplo. Totalmente. Sí, así que siempre es, digamos, uno tiene que tener la sospecha clínica. Muchísimas gracias, Carla, la doctora Carla Barbieri.